Nos necesitamos el uno al otro. Nosotros sin vos no somos nada. Vos sin nosotros, quién sabe. Radio Sónica. Radio Sónica. Tu media naranja. Virtual. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que... Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les quiero recordar nuestros teléfonos, que son 4-371-4740, y nos pueden mandar también un WhatsApp con mensajes, sugerencias, inquietudes al 11 22 62 77 28. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre la educación, la historia de la educación en la Argentina. Para ello tenemos un invitado muy especial que está tardando un poquito en llegar, pero en unos minutos ya va a estar con nosotros, que es Pablo Martínez Zamec. Es ex vicerrector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también es investigador del CONICET, y Javier Garín, que es también el otro conductor del programa. No tenemos a Daniel Mojica porque tuvo un problemita, así que le mandamos un saludo grande, y en los controles siempre con Camilo. Bueno, vamos a hablar sobre la historia, un tema controversial, si los hay, la educación en la Argentina. Vamos a hablar sobre los paradigmas, los diversos paradigmas que se fueron dando a lo largo de los años en cuanto a educación, también los paradigmas pedagógicos que ha habido a lo largo de los últimos años, y también cómo comenzó la historia de la educación acá. Esto comienza, digamos, en los años 80 del siglo XIX, con la famosa Ley 1420. Ahí podemos identificar un primer paradigma, digamos, educativo, que es el paradigma cientificista, que va muy agarrado de la filosofía del positivismo, ¿sí? En la cual lo que primaba, digamos, en la educación era el conocimiento científico, y también la educación estaba apuntada, digamos, a la formación primaria para educar al ciudadano, ¿no? En su deber cívico. Así que bueno, estamos esperando a nuestros invitados y bueno, ese es el primer, digamos, paradigma que tenemos, que es el paradigma del positivismo, en el cual la ciencia va a tomar la delantera, ¿no? El conocimiento se va a basar en lo fáctico, en lo que se puede ver y tocar, y que estaba también muy ligado ese primer paradigma a la formación del Estado Nacional, porque recordemos que en esos años se da la unificación estatal en pos de la incorporación al mercado mundial. Así que, bueno, ahí tenemos el primero de los paradigmas de la educación. También, después de ese primer momento, va a haber, a principio de siglo, con la inmigración, un segundo momento que es el pospositivismo, en donde también
va a haber un cambio significativo con un hito que fue la reforma universitaria de 1918. Esta reforma fue un hito en muchos sentidos porque, digamos que funcionó como un ejemplo para toda Latinoamérica, ¿sí? Fue también anticipatoria inclusive del Mayo francés. Así que fue un hito verdaderamente significativo, no solo para la Argentina, sino también para toda Latinoamérica. La reforma del 18 implicó profundos cambios. El cogobierno entre los estudiantes y las autoridades, la libertad de cátedra, la libertad también en la elección de las autoridades. Ahí acaba de llegar el doctor Garín. Estábamos con la reforma universitaria de 1918, que fue un hito anticipatorio de un montón de reformas que hubo en toda Latinoamérica y que en realidad también hubo una reforma de los programas educativos ahí muy importantes y que se da también en el contexto del gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Uh-huh. Que esto tampoco es casual, porque hay toda una apertura, ¿no es cierto?, mental. Democrática, sí. Exacto. Y esa apertura democrática también alcanzó a las universidades. Entonces, bueno, esto fue un hito verdaderamente importante porque hasta inclusive va a anticipar el Mayo francés, ¿no? Con toda esta cuestión de la modernización. Con la participación juvenil, en realidad también era un proceso que se estaba dando en otros países de Latinoamérica, pero al darse en Argentina, que empezó en la Universidad de Córdoba, logró un impulso impresionante, creando una nueva universidad. Claro. Aparte se corta un poco con ese paradigma, ¿no?, educativo, esos dogmas que había basados en la escolástica, ¿no? Y empieza a haber toda una modernización en los programas. Sí. En donde va a primar lo laico, digamos, el conocimiento más racional, ¿no es cierto? Toda la nueva oleada, digamos. Y sobre todo la participación del estudiantado en el gobierno de la universidad y la autonomía de las universidades, que es un logro que se deriva de esa movida de la reforma universitaria, ¿no? Que eso aparte fue una pequeña revuelta que empezó en la Universidad de Córdoba, que acordémonos que era una universidad, la más antigua casi de Latinoamérica, si no me equivoco, fundada por los jesuitas. Es una revuelta que empezó tímidamente con un estudiante y que terminó, digamos, desembocando en todo un cambio revolucionario, ¿verdad? Uh-huh. Y que yo digo que también marcó un hito porque muestra toda esta movilización estudiantil tan característica, ¿no? Esta actividad estudiantil tan característica de la Argentina, ¿no? Que también va a tener otro hito importante en el debate laico-libre, en los años, en el año 58, 59, si no me equivoco. Así que bueno, es un hecho bastante significativo para la historia de la educación. Estamos esperando al invitado. Sí, avisó Pablo Martínez Amec que ya viene en camino. Es muy interesante todo esto de la reforma del 18. Yo, si me permitís, me gustaría retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Porque la verdad que cuando empezamos a hablar la semana pasada del tema educativo en el marco del peronismo, tiramos algunas líneas de algunas cosas que habían sucedido antes, pero me gustaría recordar cómo se vino desenvolviendo la educación en esta parte del mundo, ¿no? Como vos bien señalabas, el origen de la educación fue básicamente la obra de los jesuitas. La Compañía de Jesús apuntaba muy fuertemente al control de la educación, no solo en América, sino en Europa, fundamentalmente en Europa, como un mecanismo de adoctrinamiento, de difusión del catolicismo y defensa de la Iglesia Católica, pero también como un elemento muy fuerte de su propio poder. Y un elemento de cohesión social, sí. ¿no?
Vos pensá que la Compañía de Jesús surgió justamente en un ambiente universitario, porque San Ignacio de Loyola y los primeros que él recluta para esta idea que él tenía de crear una compañía dedicada a la defensa de la fe, lo hace en la Universidad de París, y el juramento que prestan, que se juramentan ir a Tierra Santa, los primeros jesuitas, él y sus compañeros de cuarto, ¿no? Porque fue así como surgió la Compañía de Jesús. Ay, qué interesante. Eran estudiantes que compartían el mismo cuarto. San Ignacio de Loyola se ve que tenía un gran poder de convicción, era un ex soldado, un ex militar, y él los convence de crear una unión, una fraternidad a sus compañeros de cuarto para ir a visitar la Tierra Santa. Este era el objetivo original. Y se juramentan en las laderas de Montmartre, en París. En ese momento era una colina, no era lo que es hoy un barrio, ¿no? Desde allí se van a Roma pidiendo de alguna manera el apoyo del Papa. Se encuentran con la guerra, que les hace imposible ir a Tierra Santa, se terminan quedando en Roma y consiguen una bula del Papa en el cual los reconoce como una compañía que tiene 4 votos, ¿no? Los 3 votos comunes de todo orden religiosa, que son de castidad, de pobreza y de obediencia, y un 4º voto que es de fidelidad al Papa, que ha sido lo que en general provocó mucho escozor en todas partes con la Compañía de Jesús, porque la acusaban de servir los intereses del Papa en contra de la corona, bueno, lo que le creó muchos problemas con los reyes, digamos. Pero en América, tenía 2 o 3 ejes la acción de la Compañía de Jesús. Uno era el tema de la educación y el otro el tema de las misiones. Entonces, por supuesto tenía otras modalidades de acción, pero muy rápidamente se pusieron a trabajar en eso. Y a los pocos años de crearse la Compañía de Jesús ya había jesuitas por todo el mundo misionando. Muchos de ellos murieron en martirio. Hay una película que se ha estrenado el año pasado, muy buena, de Martin Scorsese, que se llama Silencio, en donde cuenta el martirio de los jesuitas en Japón. En Japón, perdón. Sí. Son hechos reales, están novelizados, ficcionalizados, pero son reales. San Francisco Javier fue uno de los primeros misioneros que lo hizo con mucho éxito. Y en el plano educativo también tuvieron un éxito inmediato. En pocos años, antes de que terminara el siglo de su creación, en menos de 50 años ya tenían cerca de casi 200 colegios en toda Europa. Qué increíble eso, ¿no? Ese poder de expansión y de capacidad de esa autonomía que tenían, ¿no? Y aparte con la particularidad de la exigencia de una fuerte formación intelectual, cosa que fue típica de los jesuitas. Siempre han sido muy cuestionados, incluso por sus enemigos, sus adversarios de la Ilustración. Recuerdo, por ejemplo, que Diderot decía, los jesuitas tienen que ser combatidos, él los odiaba por lo que representaban. Decía, aunque reconozco que como individuos son muy preparados, son muy inteligentes, muy cultos, ¿no? Es decir, la prevención no era hacia las personas de los jesuitas, sino hacia el hecho de que eran soldados de una orden con una rígida estructura, cuyo jefe, el superior de la orden, el general de la orden, era considerado un hombre que tenía muchísimo poder. El propio Napoleón le reprochaba esto como si él hubiera sido una carmelita descalza, pero decía, hay un despotismo que es el peor de todos, decía Napoleón,
que es peor que el de los reyes, porque es un despotismo secreto, que es el del general de la orden de los jesuitas. Y él se fingía asustarse de que tenía mucho poder el general jesuita, cuando él era un ambicioso indomable. Sí, él quería tener el control prácticamente de toda Europa, inclusive en las colonias americanas cuando invade Haití. Claro. Así que bueno, y aparte, digamos, las guerras napoleónicas marcaron la medida de su ambición. Pero bueno, volviendo al tema de los jesuitas y la educación en América Latina, en nuestro territorio, en todos lados donde ellos estuvieron, pero particularmente en el territorio del Río de la Plata, tuvieron varias instituciones señeras que ellos crearon. Una fue la luego Universidad de Córdoba, que al principio era un seminario de teología. Otro fue la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en donde estudiaron Moreno, Castelli, Monteagudo y varios de nuestros próceres, que tenía la Academia Carolina, que era donde se enseñaba el derecho. En Buenos Aires tenían el Colegio Máximo, que después fue rebautizado como Colegio Real de San Carlos. Sí. Todas estas instituciones las manejaban los jesuitas. Le vamos a dar la bienvenida, Sí. Javier, a nuestro invitado, que pobre quedó retrasado, pero ya lo tenemos con nosotros. Pablo Martínez Amec, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la bienvenida. Ya llegamos con los jesuitas. Acércate más al... Hay para charlar un largo rato el aporte de los jesuitas. Sí, porque qué gran aporte, ¿no? Qué impronta han Un dejado. gran aporte, y al mismo tiempo muy cuestionado por los sectores más laicos, vinculados a la ilustración o al liberalismo. O al racionalismo, ¿no? Esta cuestión, yo hablaba al principio del programa que el primer paradigma, o de los primeros paradigmas de a principios del siglo XX, fue muy fuertemente el positivismo, ¿no? Esta cuestión de la ciencia por sobre toda, por Y si sobre uno las lee, emociones. por ejemplo, la historia de las ideas argentinas de José Ingenieros, es una invectiva contra los jesuitas, Sí, pero la la verdad evolución que de las es ideas. un poco parcial esa posición, porque es desconocer lo positivo que los jesuitas mantenían instituciones educativas gratuitas basadas en los ingresos que le generaban las misiones, por ejemplo. Pero es cierto que tenían un espíritu escolástico. El deán Funes habla de cómo era la enseñanza en Córdoba, y si bien él era religioso, cuestiona duramente el tipo de enseñanza que se impartía en la Universidad de Córdoba antes de la llegada de la independencia, digamos, de los gobiernos patrios. Pero al ser una congregación tardía, mantienen las formas encapsuladas de las congregaciones que son cerradas y prácticamente una contralogia masónica, digamos, en el sentido opuesto, ¿no? En el sentido de contenidos opuestos, pero a la vez tenía una ventaja indudable respecto de las milenarias o las centenarias previas. Los jesuitas llegan cuando ya la ciencia comenzó a perder mistificación dentro del cristianismo, particularmente la iglesia, lo que va a ser la Iglesia Católica después del tomismo, ¿no? Entonces, como que corren con ventaja y corren como muy desprejuiciadamente con relación a lo que eran los usos y costumbres tradicionalistas del conjunto de las congregaciones, dominicos, franciscanos y demás, que remitían a patrones ideológicos de sus actos fundacionales. Entonces teníamos dos iglesias, una seglar, distrital, geográfica, que dependía de los arzobispados y demás, que remitía a Roma, y otra de las congregaciones. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿quién vio El Hombre de la Rosa? O lo leyó el libro de Humberto Eco. Exactamente. Y magramente levanta uno que yo vi la película. Claro. Entonces trato de explicarle, digamos, quién inventó, cuántas instituciones hay previas al renacimiento de las artes y la ciencia. ¿Qué es el renacimiento de las artes y la ciencia? No saben qué es el renacimiento es el renacimiento de las artes y la ciencia. El hombre comienza a ser nuevamente entronizado, redescubierto, la sensualidad y una de las pocas instituciones que existen de manera previa al Renacimiento es la universidad. ¿Quién crea la universidad? Entonces le pregunto a los chicos. Hace 10 siglos se crea en Bolonia la universidad por el Papa.
Entonces le traigo la analogía con el nombre de la rosa respecto de que los notables, la inteligencia, como dirían los rusos, de cada una de las congregaciones debatían, pero a la vez... Lo mismo pasó en la Universidad de París, que también había destacado, muchos de sus más grandes profesores eran todos religiosos. Pero había una diferencia central, que va a ser nuclear para lo que vos te estabas hablando. La Universidad de Bolonia, que es la primera universidad, es una universitas collegiarum, dirigida por estudiantes, mientras que París es una universidad dirigida por profesores. La heredera de la Universidad de Bolonia en España, y yo le digo con fe a los alumnos, si alguna abuela les dijo, lo que natura non dà, y un silencio, Salamanca non presta. Entonces Salamanca era la reproducción de los jesuitas en la Argentina fue Córdoba, que inicialmente fue un seminario, pero después se convirtió en una universidad. Pero con el tiempo la sociedad cordobesa es una sociedad absolutamente dual. Yo le pregunto, siempre pregunto a algún cordobés, ¿no? ¿Ustedes qué son? ¿Conservador o revolucionario? Y realmente la estructura de Córdoba es muy conservadora, muy conservadora, pero a la vez tiene los picos más altos de radicalidad política del siglo XX, por lo menos, digamos. Ella estaba, Marilina, hace un rato hablando del nacimiento de la reforma universitaria justamente en Córdoba. Y la herencia contra la Universidad Catedrática, 1918, cuando se cumplir el año que viene 100 años, y el manifiesto liminar con Teodoro Roca, pero que ahí también estaba Manuel Ugarte, estaba, ¿cómo se llama el radical famoso? Muy intelectual, también, bueno, todo un grupo de jóvenes, exactamente, en un contexto latinoamericano de cambio, recordemos Revolución Mexicana, claro. O sea, todo un conjunto estaba todo ese movimiento que inició Rodó en Uruguay, que tuvo su influencia también, el positivismo también. Y excepto Chile y Brasil, que siempre estuvieron muy influidos por las estructuras angloamericanas, en el resto de América Latina la reforma universitaria tuvo bastante predicamento, mucho predicamento, y fue muy pero muy importante porque permitió socializar, digamos, abrir las compuertas a la ciencia sin la rosca, porque ¿cómo eran? Recordemos ¿cómo era la sociedad de fin del siglo XIX? Una sociedad absolutamente elitista, aristocrática, en donde el abolengo y los consejos profesionales estaban remitidos realmente a los pares y a las herencias de la cátedra entre los apellidos notables, exactamente. Hijos de hijos, sí. Exactamente, frente a eso se reaccionó, y se reaccionó de manera también en un momento de ascenso de las clases medias, del radicalismo, del irigoyenismo. Vale, es un contexto en el cual se hace pero muy interesante, digamos, como para que la universidad fuera un factor de progreso, un factor de evolución social, que recupera esta idea principal inicial de los jesuitas, que dentro de las congregaciones religiosas eran de las más avanzadas en términos relativos, desde ya que seguían sus objetivos particulares, y al depender del Papa, eran como un grupo comando religioso que hacía los objetivos del Papa, ¿entendés? Es absolutamente... Eso fue el motivo de su grandeza y el motivo también de su caída, ¿no? Porque fue... Y el recelo de los factores de poder hispánicos en el territorio, que vieron con recelo cómo se le armaba un contrapoder, un poder paralelo, pero sobre todo porque articulaba con los sectores de masa. Tenía una psicología de penetración y de compromiso con los subordinados. Yo en este momento estoy haciendo un libro sobre eso. Por eso no quiero avanzar. No quiero anticipar. Sobre algunas de las... Pero algo nos podrá contar. Sí, por ejemplo, yo creo que hubo una buena parte de mistificación en la supuesta amenaza de los jesuitas vista por los Borbones. Los Borbones en España empezaron a creer, sobre todo porque hubo un episodio que desató la desconfianza de los reyes. Una fue algunos atentados que hubo contra personajes reales en Francia. Y los Borbones tenían era una casa reinante en España que provenía de Francia. Exacto. Pero además hubo un error político muy grave que comete la corona española, los Borbones, en un acuerdo que hacen con Portugal por el tema de las misiones jesuíticas, y en donde se producen las guerras guaraníes a mediados del siglo XVIII.
En esas guerras guaraníes hubo una fuerte resistencia de los guaraníes a entregar las misiones a los portugueses, porque eso significaba ser esclavizado. Parte de ese pacto era Colonia del Sacramento se le daba a los españoles y algunas misiones se les daba a los portugueses. Sí. Entonces, bueno, esas misiones nunca las pudieron entregar como pretendían, las terminaron destruyendo. Dicen que el jefe militar español que fue a cumplir esa orden, cuando vio lo que eran, se agarró la cabeza y dice: la gente de Madrid está loca, ¿cómo pueden entregar estos pueblos? Bueno, la cuestión es que los indígenas se negaron y hubo unas guerras terribles. Y en Madrid esto se percibió como que había sido fogoneado por los jesuitas. Entonces esa fue una de las cuestiones que motivaron que la corona tuviera mucho temor al manejo de los jesuitas en América. Después le atribuían otras cosas, como por ejemplo el motín de Esquilache, toda una serie de sucesos que hubo en España, todos por errores de los Borbones, pero siempre es bueno tener algún cuco para decir fueron ellos, ¿no? Y aparte hay un componente central que no debes omitir, que es el contrabando. O sea, la Argentina se estructura desde el siglo XVIII sobre el contrabando. Los primeros hijos criollos de españoles fueron como negados en su protagonismo político, y los pequeños hacendados, los hijos de los hacendados españoles, comenzaron a velar por el tasajo, la carne salada, pero sobre todo el cuero. Sí. Y hay un libro muy interesante de la Eudeva de Boris Spivakov, de aquella época absolutamente, cuando yo era niño, pero que era la más grande editorial latinoamericana de hispanoparlante, iberoparlante, digamos, es que se llama El contrabando en el Río de la Plata. ¿Saben ustedes cuántas embarcaciones de los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra venían a la colonia del Sacramento? Que para todos los que la audiencia, acá enfrente, cruzando el charco, eso era colonia del Sacramento, donde vamos allí. Entre 160 y 180 por año. Vale decir que había una economía paralela al margen de lo real que confluyó con esto que enseñás vos, Javier, respecto de la reforma administrativa en ese 1776, que son esos años consulares. Claves, sí. La riqueza de la nación es de Smith, la independencia norteamericana y la creación la descentralización de los virreinatos, en particular para nosotros, que éramos una aldea de 25.000, 30.000 y apenas almas. Habían pasado unos pocos años desde que habían sido expulsados los jesuitas. Exactamente, digamos. Y las esas universidades, Borbones, aparte de que les robaron todas las misiones que fueron pasaron a ser administradas por la Junta de Temporalidades, quedaron los indios abandonados y esclavizados. Belgrano los encuentra, cuando va a las misiones, se encuentra con los indios de la guaraníes totalmente sometidos y esclavizados. Tiene que dictar un bando en donde prohíbe con la pena de muerte que les den palazos a los indios, ¿no? Fíjense qué grado de degradación había significado la expulsión de los jesuitas. Pero además esas universidades que ellos habían creado pasan a otras órdenes, como los franciscanos, y su nivel no se mantiene, digamos. Si bien eran, digamos, muy cuestionado el tipo de enseñanza que se impartía en ellas, fue difícil con la expulsión de los jesuitas mantener el nivel que había tenido. No olvidemos que nuestra revolución se basó en las doctrinas de algunos jesuitas ilustres como Francisco Suárez. Exactamente, son todo un asentamiento doctrinario. O Vitoria, del cual decían que era que pregonaba el tiranicidio, con lo cual se había convertido en una lectura subversiva, y que sin embargo se había enseñado sin ninguna dificultad en las aulas de Chuquisaca. Tenemos acá un amigo que ha venido a participar de nuestro programa. Le damos la bienvenida. Bienvenido. Te pedimos si te podés presentar, si no tenés inconveniente. Sí, mi nombre es Rubén Luis Orge. Vengo desde Salta, en un pueblo cercano a Cafayate. Ah, mira vos. Sí. Mira vos. Estoy haciendo un viaje, buscando algunas cosas, y es simplemente... ¿Y trajiste vino? No, lo conozco por internet, entonces me interesan unos libros que tiene y quiero llevármelos.
Bueno, un gustazo conocerte en forma personal. ¿De qué pueblo? De San Carlos. De San Carlos, en Hermosura. Bueno, también un pueblo que ha tenido también, si no estoy mal informado, una presencia jesuítica en algún momento de su historia. Sí, tiene 5 fundaciones, ¿no? Y al final sé que la iglesia es San Carlos Borromeo, es la última, la que queda en la población. Y la población que estaba ahí era indígena, que eran que se llama Anquingasta, el pueblo originalmente. O sea que lo único que hizo fue cambiarse el nombre. Y ahí estaban calchaquíes y diaguitas, ¿no? Claro. Toda la zona. Muy aguerridos, lo que fue la dominación de los valles calchaquíes fue muy dificultosa. Sí, ahí hasta que se entregan los indios quilmes. Cuando sacan los indios quilmes eran los diaguitas, o sea, los proveedores del maíz, de la ropa, de todo. Uh-huh. Entonces la estrategia española fue sacarlos. Una vez que los sacan, que los traen hasta acá, hasta Quilmes, después diezmar a los calchaquíes era más fácil. Pero los calchaquíes eran guerreros. Pero hubo una gran rebelión de Juan Celemín, ¿no es cierto? Tres rebeliones hubo. Sí, les ganan a los españoles, nunca se supo, no está registrado cómo fueron las peleas, qué cantidad de gente moría de un lado o del otro, pero hay 3 levantamientos de los calchaquíes. Se ve que se negaban a ser esclavos para el oro, ¿no? Sí. Qué interesante. El pueblo de San Carlos es uno de los más lindos de los valles calchaquíes, así que quien tiene oportunidad de ir a conocerlo, no se quede en Cafayate, haga unos kilómetros y acérquese a San Carlos, esa hermosa iglesia. Hay un museo muy interesante, muy lindo, donde hay una momia de una criatura momificada, ¿no? Incaica, ¿no? Sí. Sería. Las niñas, ¿no? La princesa. No, eso está en Salta. La de las niñas. Sí, es un museo lindo. Creo que es un privilegio ese. Y San Carlos fue la ciudad que estaba elegida. Hubo una elección si la capital iba a ser Salta o San Carlos. Y por un voto fue Salta. Wow. Mira vos, eso lo desconocía. Ni idea tenía. Sí, siempre se así aprende que algo. Bueno, eso es el famoso. Y como el perdedor de toda confrontación, comenzaron todas las tareas como para desalentarlo, aislarlo. Sí, ahí una cosa muy particular se daba, que en la zona de San Carlos venían todas las tribus a hacer trueque. Mira, un centro comercial, entonces, feria. Todo el intercambio estaba en esa zona. Después, bueno, se fue perdiendo. No sé exactamente cómo desaparecieron las tribus de la zona. Me imagino con la guerra de la independencia posterior se fue sacando, se fue modificando. Y Anquingasta o pueblo anquingasteño no quedó. Todos los que viven ahí, todos los residentes, vienen de otro lado. Qué interesante. Bueno, la verdad que es un gusto que estés aquí con nosotros y bueno, y te agradecemos esa información histórica, porque la verdad que es muy interesante. Algún día vamos a hablar de la historia de los valles calchaquíes, que son episodios extraordinarios de lo que fue la colonización, sí. Y la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? La verdad que aparte es una zona riquísima en una cultura precolombina extraordinaria, ¿no? Yo recuerdo haber visitado el museo que está en Santa María, en Catamarca, pero bueno, está ahí cerquita. Sí, son los mismos valles, sí. Sí, son 70 kilómetros. Hermosa colección de objetos de las distintas culturas que han pasado por los valles calchaquíes, ¿no? Lo mismo que el pueblo de los Quilmes, esas ruinas que son realmente impresionantes, ¿no? Sí, era una población muy grande, se calcula, no sé, creo que de 5.000, 6.000 aborígenes que habían ahí.
Aparte los ven caminando. Están así. Sí, llegaron muy pocos. Sí, los que llegaron, pues. Sí, con lo último. De un clima seco que tiene, no sé, 25 grados todo el año, porque algunos dicen, en el norte hace calor, vayan a los valles Calchaquí y van a ver que no. Es una temperatura ideal, parece un clima californiano. Y traerlos acá, donde frío, ellos, humedad. Tenían una alimentación basada en el guanaco, tenían la ropa con la llama, la vicuña, y lo traen al Río de la Plata, donde no tiene nada que ver, la subsistencia es completamente diferente. Frío y húmedo. Frío, sudestada, en fin. Para colmo es el centro de la sudestada, Quilmes, Claro. justamente. Y una parte, cuando traen a todo el pueblo, una parte los hombres los seleccionan y los llevan a Catamarca. Aparentemente era para ir a trabajar en las minas de oro, ¿no? Catamarca, La Rioja, que estaban en esos momentos. El resto de la población viene para acá, para Buenos Aires. Y así se fueron extinguiendo, y son del famoso pueblo de Quilmes, donde está la cerveza Quilmes. Sí. Bueno. Sí. Otto Bernberg supo usufructuar su proyección internacional hasta que vinieron los brasileños de la Brahma y después vinieron los alemanes, los belgas de la y los belgas compraron la Brahma y compraron la Quilmes. La transnacionalización, digamos. Bueno, pero volviendo al tema educativo, estamos haciendo todo un repaso muy general, ¿no? Hay una página muy graciosa de Sarmiento refiriéndose a Córdoba, en donde describe una ciudad llena de doctores, todos son doctores, hasta el leñador, dice hasta el zapatero, dice, remienda los zapatos prodigando latines, es una sociedad que estaba impregnada por esa cultura universitaria hasta los últimos estratos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, después de eso tenemos... No, pero lo importante es la reforma. La reforma, recordemos que 50 años después, el movimiento político de posguerra más importante de todo, que estremeció durante 3 meses al gobierno del héroe de la resistencia, que es el general Charles de Gaulle, de la Quinta República, tenía los mismos objetivos de autonomía y cogobierno que habían impugnado Roca con su redacción del Manifiesto Liminal. Manifiesto Liminal que del 18. Y que recién en el 94, nosotros en la cláusula de progreso, que es un artículo de la Constitución, me imagino que conocerás, digamos, en donde dice las obligaciones del Estado. Y las obligaciones del Estado plantea ahí una cosa que discrimina muy bien, cosa que no había planteado ni la ley de transferencia de las escuelas, ni tampoco la ley federal de educación, que era el problema de la discriminación, ni tampoco la ley de educación superior. La ley de educación superior planteaba que la educación es un bien de gestión privada o gestión pública, no discriminaba atributos esenciales. Y planteaba la CONEAU, y yo tuve la oportunidad de trabajar con Emilio Fermín Miñones, que fue el primer presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en donde planteaba una discriminación absoluta. Una es depender del artículo de la cláusula de progreso, donde ahí se plantea directamente, lo logramos incorporar. Yo no lo voté por el contexto del acuerdo de los Rodríguez, Jesús Rodríguez y Alberto Rodríguez, el pampeano, digamos, que habían planteado el arancelamiento latente por los compromisos con el Banco Mundial de esa década tan infame que vivimos en la Argentina. Vos estás hablando de la reforma del 94. Yo fui constituyente y fui el único que habló sobre la defensa de la universidad en el Paraninfo. Claro, es bueno recordarlo esto y que sepan los oyentes. Pablo Martínez Amec fue convencional constituyente en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, y uno de los temas a los que se abocó fue lo relacionado con la educación y particularmente con la enseñanza universitaria. Y sobre todo ahí es taxativo. Las universidades nacionales son autónomas y poseen autarquía económico-financiera. Y esto es muy importante porque estructura la autonomía respecto del gobierno de turno, vale decir, y el autogobierno regulado de los claustros. Y protege la libertad de cátedra. Y exactamente. Bueno, el tema es que, como veníamos de la Constitución colombiana, la Constitución brasileña, que son esencialmente retóricas, el menemismo se montó sobre ese caballo, y el pánico que tenía en aquel momento Alfonsín, que Menem pateara el tablero y hiciera valer su mayoría relativa, nos abortó un conjunto, porque participaba en participación democrática con Cafiero, que era un viva la pepa, sacamos los despachos bárbaros. Ahora, ¿qué quedó de todo eso?
ellos estructuraron una red piramidal ascendente que no era el comité de redacción. Ese comité de redacción neutralizaba, filtraba todas estas invocaciones a las constituciones retóricas, declamativas, que enseñaban la ciencia parca. Teníamos que respetar el acuerdo de Olivos, ¿no? El acuerdo de los 11 artículos, una cosa que se dijo cualquier cosa. Delante mío habló. Hubiera anotado un cachito antes, a lo mejor le abortaba la carrera política. ¿Quién? Lilita. Sí. Y metíamos a hablar 20 minutos, habló 50, 40, una cosa por el estilo. Le voy a decir, realmente, mirá si me anotaba un cachito antes, a lo mejor la opacaba, digamos. Claro. No, porque quedaba para la historia. Yo venía del Frente Grande, y el Frente Grande se frustró con todo el gobierno de la Alianza, fue una cosa estrepitosa, y un montón de militantes del Frente Grande fueron a la ARI. Basta escuchar a un compañero que estuvo en el ARI para ver qué piensa de la líder, realmente horripilante, digamos, el trato, el maltrato, la ausencia de respeto. Pero lo interesante es que nosotros asentamos tardíamente en el 94 y creo que eso ya viene, bueno, si le sale bien esta triple reforma a esta gente, digamos, y siguen teniendo el mantenimiento y el apoyo significativo. Me parece que está comenzando a flotar todo eso y me parece que con el impacto de las tarifas de esta vez va a comenzar a ralentarse un poquitito, pero la universidad va a ser uno de los objetivos, pero a no dudarlo. Si tocaran los jubilados, ¿cómo no van a tocar la universidad? Nosotros, recuerdan ustedes que López Murphy nos sacó el 15% del presupuesto, aparte de a los jubilados, a los estatales, el 13%, digamos, nos restó del sueldo. Realmente las cosas, la Argentina para vivir ha vivido, como diría Neruda, ¿no? Sí, perdón. No, que otro de los momentos así, digamos, más significativos dentro de la historia de la educación fue el debate laico libre. Claro. Que tiene mucho que ver también con esto que hablabas de las universidades privadas. Y con lo que charlamos la semana pasada, con el fubismo. Sí. Pero también con el tema de la intención de la Iglesia de recuperar espacio en la educación. Que había perdido. Exactamente. El decreto de Loro Maini. Exacto. Exactamente. Y ahí surgió el líder del agrupamiento setentista que me cobijó en el minoritario, pero con gran predicamento en términos relativos, que fue Elías Emán, que lamentablemente desaparecido en el campo de concentración, detención y exterminio del Vesubio, el que está cerca de mi casa. Exactamente, ese campo. Bueno, ahí pasé yo también, así que vos estuviste en el Vesubio, exactamente. Y por suerte tuve la oportunidad de brindar testimonio en el juicio 1 y en el juicio 2. En el 2, ya que está acá, brindar mi tremendo respeto a Daniel Rafecas, un juez comprometido absolutamente con la causa, que descubrió quién era el famoso francés, que era el comandante de toda la cosa más oscura, porque justamente la hermana del famoso Camps de Montoneros, digamos, había tenido con el jefe anterior una suerte de estas relaciones perversas, tipo síndrome de Estocolmo, exactamente, digamos, muy raras, de estructuras, bueno, y tenía algunos privilegios y fue radicado del comando y llegó de La Plata este personaje ignoto, y como tenía tan solo una jerga, no sabíamos quién era, y si no hubiera sido por Rafecas, y sobre todo porque lo enganché en varios lados, muy coherente. Su libro sobre una de las cosas que sobre el Holocausto. Exactamente, pero más bien un aspecto interesantísimo, Javier, que a vos te tiene que gustar. Así como te hablé de Hannah Arendt con Eichmann en Jerusalén, como dirían los judíos, digamos, los hebreos. Muy linda película, la vi. Bueno, pero el libro es extraordinario, que un poco le comentaba a Javier, porque desnuda como todos los procesos reales, son muy diferentes a como lo cuenta la historia y los intereses creados que trataron de sacarle beneficio. El Estado de Israel y el sionismo en particular cometió gravísimos errores al no enfrentarlo jurídicamente el juicio y al ser un testimonio más bien documental y panfletario. Y Hannah Arendt fue muy crítica. Fue tremendamente. Sí. Tanto es así que recién en el 2005 me dijo un amigo, compañero y
con Pinche, Ariel Goldstein, que recién en el 2005 en Israel lo publicaron. O sea que estuvo vedado por toda esta nueva rosca de derecha de sionista, digamos que veda, porque ¿qué hacía Eichmann? Eichmann convocaba a la comunidad judía y los hablaba, los entusiasmaba, armaba un consejo para ver cómo trasladaban a los judíos afuera, a otros lugares, digamos. Y tanto que en el juicio él jura y rejura que nunca mató, no solamente no mató a ningún judío, sino que nunca mató a ninguna persona. Entonces una cosa muy responsable de millones y millones de traslados, digamos, que terminaron objetivamente un criminal, digamos, eso no se puede salvar, pero era un burócrata menor, de mentalidad menor, digamos, que ni siquiera se podía enfrentar a Himmler, que era... Y allí viene aquella famosa frase de Hannah Arendt, la banalidad del mal. La banalidad del mal. Yo creo que son esos términos efectistas que a veces suplen una justificación más sesuda, digamos, y la teoría política, particularmente la ciencia política angloamericana. Hoy acabo de leer un libro sobre una crítica de un estudioso inglés que mora en Estados Unidos con relación a los 100 años de la Revolución Bolchevique, con una visión totalmente le ganamos, ¿viste? Una cosa totalmente exitista, propio del mundo angloamericano, de cómo viven ellos estos acontecimientos históricos que cambiaron la humanidad. Yo le digo a los alumnos, su papá hubiera tenido acceso a la vivienda del Fonavi si estaba en el sector bajo, o la clase media del banco hipotecario si no hubiera habido una revolución bolchevique. Ni lo sueñes. Y desde ya que lo señalo irónicamente y para que los chicos comiencen a asociar que los marcos normativos, las instituciones, no son casualidad, son producto de una historia y de los procesos sociales que lleva la historia, que son muy ricos y lo suficientemente complejos, y yo constantemente, recién acabo de leer un libro de Lo Zurdo sobre Stalin, que me cambió absolutamente la cabeza, que yo lo intuía, que todo debía ser distinto, ¿viste? Cuando hay una expiación interesada, más allá obviamente de los excesos y abusos que cometió, pero recién ahora comprendo algunas cosas de la revolución bolchevique, porque hasta 1936, 1937 estaba todo a la buena de Dios, no había un Estado constituido tal como nosotros en Occidente entendemos que es un Estado piramidal y organizativo. Más bien había una lucha interna muy fuerte de un partido que era único y por lo tanto todas las contradicciones se reflejaban en su seno. Si hacías Brest-Litovsk, era cuestionado. Para decir, ¿cómo vamos a entregar el territorio ruso que responde a la madre patria? Y si vos haces la paz, si haces la nueva política económica, ¿cómo vamos a salir del comunismo de guerra? Vamos a volver a la propiedad privada, al mercado. Entonces, era todo un estado de asamblea permanente. Es que aparte, eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque la dinámica histórica de Rusia fue muy particular dentro de Europa. Y dejaron pasar demasiado tiempo las relaciones medievales. Exacto. Y eso es cuando estalló, no tuvo otra salida, no pudo ser contenida. Mientras Europa estaba saliendo del feudalismo en el siglo XVII y XVIII, Rusia empezaba con la segunda servidumbre de la gleba con Pedro el Grande. O sea que iba como a contramano de la dinámica. Pensá que recién en la 1870 se eleva la servidumbre. Exacto. Y no sabían qué hacer con los campesinos, porque cómo alteraba la propiedad de los kulaks, de los grandes propietarios o de la aristocracia. Y no, era imposible. Que es un campesino móvil, o sea, exactamente. Había una gran movilidad campesina que por eso se los ata a la tierra. Y protagonista también de su propio destino, porque siempre tuvieron modos de asamblea horizontales, verticales, digamos. Exacto. Así como también una expiación muy fuerte del judío. Los pogroms fueron un componente institucional. Sí, siempre el miedo al alemán, ¿no? La lucha de los eslavos con los germanos. Me toca por la familia. La segunda nupcia de mi abuelo, cuando fallece mi abuela Vera Yoros, Samek se casa con una rusa de las colonias de San Coronel Suárez. Las colonias de Coronel Suárez son los rusos del Volga. Es decir, que son los alemanes que llevó la esposa de los Romanov, digamos, que llevó a Alejandra para no sentirse sola, y después los encanutaron a todos y los mandaron para América, para Argentina, digamos. Y todavía tienen los mismos rituales, hablan alemán. Bueno, hemos tenido toda clase de derivaciones hoy. Porque bricolage. Empezamos hablando de la universidad, de la reforma del 18, hemos estado
recordando los jesuitas, después paseando por los valles calchaquíes de la mano de nuestro visitante del día de hoy, de San Carlos. Con Pablo hemos recorrido desde la reforma del 18. año 94, 94 está. hasta la situación del juicio a Eichmann en Israel. Como en fin, siempre. ha sido muy variado todo esto. Quedaron muchísimas cosas respecto de la historia de la educación en la Argentina, que es muy riquísima, la historia, porque tenemos que decirlo, en parte lo hemos dicho en el programa anterior, pero si hubo algo de lo cual Argentina se pudo enorgullecer en buena parte de su historia, ha sido la calidad educativa en distintos niveles que fue logrando a través del esfuerzo de múltiples personajes, ¿no? Y esa historia que está jalonada por personajes que algunos hasta nos resultan muy antipáticos, porque por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, creada bajo los auspicios de Bernardino Rivadavia. Bueno, podemos criticar a Rivadavia por muchas cosas, pero un poroto se anotó en esa, ¿no? Y Sarmiento, ¿no? Lo mismo el caso de Sarmiento, que nos puede originar repulsa por sus opiniones y por algunas de sus medidas en el curso de su trayectoria vital, pero es difícil desconocer que fue la visión de Sarmiento la que permitió fundar una educación primaria que fue modelo en el mundo también, ¿no? Lo mismo el tema de la reforma del 18, lo mismo las políticas educativas, la ampliación, digamos, de espacios en la educación universitaria en el gobierno de Perón. Y después, bueno, entramos en una decadencia. ¿Vos a qué lo atribuís eso? Más allá de decir los políticos son malos. No. Tendríamos que comenzar, por lo menos, ya que faltan tan solo un par de minutos, a desbrozar los lugares comunes. Bueno, perfecto. Este es un momento donde todo el mundo opina y lamentablemente hay una degradación del periodismo muy fuerte, en donde la posverdad ha triunfado, la verdad relativa, y creo que comenzó por los políticos, siguió con los estadistas, siguió con los medios de comunicación, pero los periodistas también están muy a disposición. Lugar común, número uno, es un problema de educación. Cuando hablamos de educación tenemos que precisar, y yo soy maestro normal nacional y por lo tanto estoy absolutamente comprometido con el normalismo y creo en lo que fue históricamente la Argentina. Un brazo es la pedagogía y los recursos didácticos que permiten que en la primaria y la secundaria nosotros podamos tener los recursos tácticos para que el chico comprenda, y otro los contenidos que están en la universidad. No pueden estar divorciados como a veces los estadistas, los gobernantes procuran que las jurisdicciones sean herméticas respecto a la facultad. Hoy un egresado de la universidad ranquea mucho menos que un profesor por un problema de interna. Pero esencialmente la educación no es esta cosa ilustrada, enciclopedista y elitista que le dicen la señora gorda de la urbe de Buenos Aires, sino es esencialmente lo siguiente: la ampliación de las fronteras ideológicas. La educación debe ser una posibilidad de administrar la adquisición y asimilación del conocimiento para ampliar las fronteras del conocimiento y para mejorar la vinculación social. Si no se cumple ese objetivo, esa educación va a ser una educación erudita, preparada como era el bachillerato o el liceo de señoritas para ir a la universidad, pero no para formar hombres y mujeres que enfrenten su destino con vigor, con conocimiento, con equilibrio. Entonces, educación no es tan solo una cortesía o relaciones públicas o un manual de buenos usos y costumbres, sino esencialmente un enriquecimiento de la persona que potencie su faceta humanista, pero también su conocimiento práctico. Y colectivo, digamos, y el destino colectivo. Y el destino colectivo. Por eso yo... Te tiro una idea, a ver si estás... ¿Qué opinás? Decía Monteagudo... hablando de la educación en la colonia, decía: acá se discute de todo, de teología, del sexo de los ángeles, pero no se los permitía en la educación colonial a los americanos discutir de los problemas concernientes a América. Podíamos discutir de todo, menos de las cuestiones que nos interesaban realmente a nosotros. Eso dice Monteagudo. Y creo que, no sé, ¿qué reflexión? No, es bárbaro. Monteagudo fue uno de esos hombres en las sombras
que si no se hubiera llevado una vida tan ligera él personal y tan licenciosa, digamos, le gustaban mucho las mujeres y era muy, muy casquivano, pero era una persona absolutamente brillante, digamos. Dicen que lo deslumbró a San Martín. Mira, San Martín, así como yo tuve una visión equivocada toda mi vida de San Martín, porque San Martín era de ellos, de los milicos, y San Martín era un hombre, un prócer de aquello, pero lo deslumbró desde una visión mucho más osada, mucho más bohemia, mucho más ligada a los problemas prácticos. Y Monteagudo, yo me devoré el libro de Mariano David de Mitre respecto a los 3 tomos de Monteagudo. Bueno, tenés que leer el que hice yo. Yo sé que sí. ¿Y cómo te informaste? ¿Cómo llegaste a...? Y a través de distintas fuentes, sí. Bueno, la única duda que tengo es por qué San Martín no lo defiende a fondo al final allá en Perú. Digamos. Porque ya no tenía poder San Martín. Digamos, cuando lo echan a Monteagudo, ya estaba muy licuado el poder de San Martín. En realidad, el golpe de Estado que dan en Perú es contra San Martín y por elevación, digamos. Claro, entonces el chivo expiatorio fue Monteagudo. Sí. Bueno, eso fue lo que pasó. Uno de esos personas, bueno, todo la desaparición de esa generación, Castelli, Moreno, Belgrano, Monteagudo, realmente es maravilloso. Gente que fue la que alimentó muy improvisadamente, porque sepamos que la gesta de mayo de 1810 fue armadita. Toda una gran improvisación. Bueno, se nos ha terminado el programa. Se fue volando. La verdad que sí, como siempre. Así que bueno, le agradecemos a nuestro gran invitado Pablo Martínez Zamek. Ha sido un honor tenerte entre nosotros. Así que te vamos seguramente a llamar para otros programas. Y bueno, y les mandamos un gran saludo a todos los oyentes y un saludo a todos los salteños, que acá tenemos a nuestro invitado también. Así que bueno, será hasta el lunes que viene a las 19 horas por Luces y Sombras de Nuestra Historia. Gracias por acompañarnos, gracias Camilo en la operación. Que oiga, nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que